Ok, ok, ok. Un segundo, por favor. Ok. Ok, chicos. Ok, ok, ok. Sean todos bienvenidos a esta sección del día de hoy. El día de hoy vamos a estar mirando análisis técnico, ¿sí? Este es un curso de análisis técnico. El día de ayer estuvimos viendo introducción a los mercados financieros, estuvimos viendo qué era eso de los activos financieros, cómo funciona un broker, estuvimos viendo cómo funciona la compra, cuándo obtenemos beneficio en el mercado. Adicional a eso, también estuvimos viendo qué es eso de la venta corta o el short y cómo hacen los brokers o los exchange para permitirnos realizar esa venta corta. Ahí vimos un poco acerca del margen, que para realizar una venta corta necesitamos del margen o el apalancamiento. Y vimos un poco también acerca de lo que es el spot, ¿sí? Acerca de lo que es la compra a mercado. Así que el día de hoy vamos a estar viendo lo que son las tendencias, ¿ok? Vamos a estar viendo tendencias, ¿sí? Cómo establecer una tendencia, cómo identificar una tendencia, ¿sí? Y cómo trazar, ¿por qué no? Líneas de tendencia. Vamos a ver las herramientas que requerimos. Vamos a ver también cómo juegan los ciclos del mercado. ¿Cuáles son los ciclos que el mercado está presentando constantemente en todas las temporalidades, ¿ok? Así que sin más preámbulos, chicos, voy a compartirles acá mi pantalla y arranquemos. Sean todos bienvenidos. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, bien, la pueden escribir por acá y con gusto estaré atendiendo a sus inquietudes, ¿ok? Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a identificar es las tendencias, ¿sí? ¿Qué es eso de las tendencias? ¿Qué podemos nosotros hacer con el tema de las tendencias? ¿Ok? Y vamos a iniciar con la tendencia alcista, que es la más popular, ¿sí? Entonces, una tendencia básicamente es la sucesión de máximos y mínimos en un precio. Vamos a ver cómo es eso, Jay, de que una tendencia es la sucesión de máximos y mínimos en los precios. Normalmente, una tendencia alcista, que es la que estamos tratando en este momento, la que tenemos en pantalla, una tendencia alcista se compone de máximos y mínimos. ¿Cuáles son los máximos? Los máximos son esta parte alta del movimiento del precio. Como les decía en la clase anterior, cuando el precio sube de un activo, normalmente puede subir durante minutos, puede permanecerse subiendo durante horas o también puede permanecer al alza durante días, incluso semanas o años, ¿sí? Como en el pasado lo ha hecho el Bitcoin, por mencionar un activo, las acciones de Apple, en cierto caso, Amazon, Microsoft, ¿sí? Pero este movimiento alcista no sucede así en vertical y de por vida se va a mantener vertical. No, este movimiento tiene una combinación de tiempo, ¿sí? De tiempo y de precio. Normalmente nosotros en una gráfica de trading logramos identificar el tiempo acá abajo, ¿sí? Logramos identificar marzo, abril, mayo, etcétera. O por horas, la una, las dos, las tres, etcétera, ¿sí? La semana uno, semana dos, etcétera. Acá vamos a tener el tiempo, ¿sí? Y en el lado derecho normalmente vamos a tener el precio del activo cuesta $1, cuesta 2, cuesta 3, cuesta 4, cuesta 5. Entonces, el precio de los activos financieros normalmente está jugando con esa dinámica de precio y tiempo, ¿sí? Y es lo que hace que los activos no se muevan así en vertical cuando suben, ni se muevan así en vertical cuando caen, sino que por el contrario, estos
activos puedan moverse a través de lo que normalmente los traders llaman impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. De hecho, toda tendencia sana, toda tendencia que sea una correcta tendencia, debe tener estas dos características, ¿sí? Un movimiento de impulso y un movimiento de retroceso. Cuando ustedes ven un movimiento muy alto que simplemente va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, en algún punto, se debe acabar esa fuerza y cuando cae, cae de igual manera con la misma fuerza. A este tipo de movimiento se le llama un movimiento tipo clímax, que lo veremos más adelante, ¿sí? Y si el tiempo nos alcanza, hoy mismo vamos a ver algún par de ejemplos tipo clímax para que los aprendan a identificar cuando hay este suceso o cuando suceden estos eventos tipo clímax, ¿ok? Entonces, básicamente, una tendencia se compone de impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, ¿sí? Y normalmente la tendencia alcista se caracteriza por tener máximos, ¿sí? Mayores, ¿sí? Máximo mayores que los anteriores, ¿sí? Máximos mayores y mínimos también mayores que los anteriores, ¿ok? Entonces, en ese impulso y ese retroceso que hace el precio, impulso y retroceso, normalmente el precio genera, vamos a ponerle acá, impulsos y retrocesos. En esos impulsos y retrocesos, el precio está haciendo constantemente normalmente genera unos máximos y unos mínimos. ¿Cuáles van a ser los máximos? Cuando hablamos de máximo, es lógico que estamos interpretando la parte más alta, lo más alto. Ese es el máximo de, digamos, un impulso, de una tendencia. Cuando hablamos del máximo de una tendencia, incluso si nosotros dibujamos una vela, que luego la veremos en detalle, si nosotros dibujamos una especie de chica así, ¿sí? Tienen su cuerpo, tiene sus mechas, identificar o me dicen identifique el máximo de la vela, yo voy a identificar la parte más alta de la vela, ¿sí? El máximo viene siendo la mecha, ¿sí? En caso tal que la vela no tenga una mecha, ¿sí? La vela no tenga una mecha, pues allí mi máximo va a ser la parte alta de esa vela. De igual manera, nosotros vamos a tener máximos y mínimos, ¿sí? Máximos y mínimos, máximos y mínimo. ¿Cuál va a ser mi máximo? La parte más alta del impulso. El impulso va a ser el movimiento de mayor fortaleza, el más fuerte, el de mayor recorrido. Ese va a ser mi impulso, porque yo puedo tener también impulsos a la baja, retrocesos, impulsos, retrocesos, y ya lo vamos a ver en la tendencia bajista, ¿ok? Por el momento estamos con la tendencia alcista, con la tendencia alcista. Entonces, el máximo, recuerden, es la parte más alta del movimiento. Este es un máximo, este es un máximo, este es un máximo. Listo, Jay. Si el máximo es la parte más alta, ¿dónde dejamos el mínimo? ¿O dónde vamos a encontrar el mínimo? Pues los mínimos son la parte más baja, ¿sí? Los mínimos son la parte más baja, la parte más baja, ¿sí? El mínimo es la parte más baja de ese impulso o de ese retroceso. No importa si le corresponde un impulso o si le corresponde un retroceso. Con esto ya ustedes van a poder identificar mejor las tendencias. Un
un máximo es la parte más alta y un mínimo es la parte más baja, ¿ok? Entonces, decíamos que los precios normalmente, las tendencias, cuando empiezan a generarse, son una combinación de máximos y mínimos, ¿sí? Que cada vez van subiendo, son más altos que los anteriores, ¿sí? Una combinación de impulsos y retrocesos. Y como decía, el precio no puede subir en vertical. Cuando el precio sube en vertical, igual cae en vertical. Y a ese tipo de movimiento se le conoce como clímax, ¿ok? Clímax. Les voy a dar ahora unos ejemplos de clímax directos con los gráficos de instrumentos financieros, en donde han hecho clímax. Este tipo de movimiento tipo clímax, les adelanto, los hacen, por ejemplo, los juegos NFT que salen a cotizar como criptomonedas, ¿sí? Y, y otra clase pues, de este tipo de, de activos, ¿sí? Esto también se presenta normalmente cuando hay una noticia fuerte a favor del activo, ¿sí? Donde sube como palma, diríamos, pero también luego cae y descuenta y baja como coco, ¿ok? Esto lo veremos ahora más adelante. Por lo pronto, vamos a cerrar el ciclo de la tendencia alcista y vamos a definirla. Listo. ¿Cómo definimos entonces nuestra tendencia alcista? Número uno, la tendencia, cualquier tendencia es una sucesión de impulsos y retrocesos, ¿sí? Impulsos y retrocesos. Por ejemplo, la tendencia alcista hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Es una sucesión de impulsos y retrocesos. Lo que pasa con la tendencia alcista es que cuando hace impulsos y retrocesos, está generando unos máximos cada vez más altos que los anteriores y unos mínimos cada vez más altos que los anteriores. Entonces, podemos definir la tendencia alcista de la siguiente manera, ¿sí? Máximos mayores que los anteriores o más altos, seguidos de mínimos también cada vez más altos, ¿sí? Más altos que qué, que los anteriores. Allí tenemos definida una tendencia alcista para que lo aprendamos de memoria y lo apliquemos cuando estamos realizando un análisis en el mercado, ¿sí? Entonces tenemos un impulso, ¿sí? Un retroceso, un impulso, un retroceso y eso nos va generando una secuencia de máximos. Este máximo, ¿sí? Es la parte más alta, un nuevo máximo que es mayor que el anterior, ¿sí? Y acá tengo un nuevo máximo que es mayor que el anterior. Y este nuevo máximo que es mayor que el anterior. Pero no solo eso, no solo nos quedamos con los máximos, sino que estamos diciendo que la tendencia alcista es una combinación de máximos más altos seguidos de mínimos más altos. Entonces, este mínimo, si yo lo comparo con este mínimo es mayor que el anterior, ¿sí? ¿Por qué mayor? Porque es más alto. Y en toda gráfica de trading, como les decía en un principio, acá a la izquierda tenemos una escala, ¿sí? Que es la escala donde viene el precio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 3, ¿sí? Los $3 que cotiza mi activo son mayores que el $1, porque el 3 es mayor que el 1 y así sucesivamente. Entonces, cada que tengamos algo alto, un máximo, vamos a buscar para detectar la tendencia alcista, que ese máximo sea más alto que el anterior, ¿sí? Y que el mínimo sea más alto que el anterior. Entonces, para nosotros detectar una tendencia alcista, simplemente verificar entre máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cuántos necesitamos, Jay? Bueno, con 2 vale la pena, ¿sí? Con 2. Si yo tengo quizá
trazo una línea, ¿sí? Una línea por debajo de los mínimos. Es la manera como los traders normalmente identifican las tendencias alcistas. Yo tengo un mínimo y luego tengo un mínimo mayor que el anterior y acá tengo un máximo mayor también que el anterior, si acá atrás hay uno, o tengo este que es mayor que el anterior. Aquí, con ese descubrimiento que acabo de hacer aquí, ya tengo establecido una tendencia alcista, ¿sí? No es sino trazar dos mínimos, con que yo logre trazar dos mínimos en un precio, trazar una línea, eso me define en adelante, ¿sí? Que yo, lo que los traders normalmente esa secuencia de máximos y mínimos, ¿sí? Realizando esos impulsos y retrocesos. ¿Qué es lo que se espera en la tendencia alcista? Que cada que el precio toque esta base que acabo de dibujar a partir de estos dos mínimos, que cada que el precio la toque, se impulse, haga un impulso. El precio inició acá, hizo un impulso, luego este retroceso es un descanso, por lo que les decía que los precios no pueden ir así en vertical, ¿sí? Impulso, siempre toda tendencia sana tiene que tener un retroceso, ¿sí? Impulso, retroceso. El retroceso normalmente busca un apoyo, ¿sí? En lo que los traders llaman soportes o niveles de resistencia. Eso lo veremos más adelante para no complicar la situación, ¿sí? Impulso, el precio descansa, retrocede. En ocasiones, este retroceso a veces, más que un retroceso, es que el precio se queda plano, ¿sí? El precio se queda plano y se queda en un mismo nivel, pero da la casualidad que con el tiempo ese precio alcanza nuevamente esta línea, él se quedó quieto, el tiempo no se detiene, ¿sí? Y recuerdan que les dije que acá abajo tenemos la línea del tiempo, ¿sí? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, etcétera. Entonces, como el tiempo no se detiene, en ocasiones el activo simplemente se queda cotizando en un nivel, en un nivel, en un nivel, pero cuando alcanza nuevamente este punto, esta línea de tendencia, si así le podemos llamar, el precio vuelve a tener un nuevo impulso, ¿sí? Entonces, el mínimo vendría siendo este, ¿sí? Este lo pudiéramos catalogar como un mínimo, ¿ok? Déjenme saber que están vivos, chicos. Déjenme saber que están vivos. Díganme aló. Ay, 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 me duele. Ya eso me lo sé, Jay. Pásate a otro tema mejor, más interesante. Déjenme saber que me están escuchando, ¿no? Que no solo se unieron y correcto. Por acá tengo a Giovanni. Y con Edison Peñafiel. Ok, listo. Esa es la forma como detectamos las tendencias. Ok, perfecto, Lucho. Esa es la forma como detectamos las tendencias. ¿Ya? Cuando trazamos normalmente los traders un nivel, ¿sí? Una línea de tendencia, ¿sí? Entre los dos mínimos. Para trazar una línea de tendencia, yo necesito solamente detectar dos mínimos, ¿sí? Este, por ejemplo, y este, por ejemplo, con dos mínimos ya tengo. O este de acá, si acaso de acá viene un retroceso, con este y este ya tengo, ¿sí? Ahí empezamos a detectar. Si no detectamos una tendencia alcista a ojo, la forma que podemos utilizar es detectándola de esta manera. Ya vamos a ir al gráfico a ver un ejemplo, ¿sí? De esta tendencia. Entonces, acá tenemos la tendencia alcista. Vamos a ver ahora la tendencia bajista, que la tendencia bajista no es sino la misma tendencia alcista, pero de forma invertida. ¿Y cómo o en qué consiste la tendencia bajista? Consiste en una sucesión de impulsos y retrocesos también, que van formando unos máximos y unos mínimos. Unos máximos y unos mínimos, ¿sí? Esa es la tendencia bajista. ¿Qué pasa en la tendencia bajista? Que los máximos son la parte más alta. Los máximos son la parte
más alta del movimiento y los mínimos son la parte más baja del movimiento. ¿Cierto que eso lo definimos ahora con la tendencia alcista? Tanto para la tendencia alcista como para la tendencia bajista, tiene mínimos, ¿sí? Mínimos y máximos, ¿sí? Tienen mínimos y tienen máximos. Esto también es un máximo. Recordemos que el máximo siempre está por arriba, el mínimo siempre está por debajo, ¿sí? Y decíamos que las tendencias tienen impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, ¿sí? Eso tienen todas las tendencias, impulsos y retrocesos. Y en esos impulsos y retrocesos, el precio crea unos niveles que son más altos, ¿sí? Más altos y otros más bajos. Y la tendencia bajista es la sucesión de máximos que son, en este caso, menores, ya no son mayores, máximos menores, ¿sí? Seguidos de mínimos menores también, ¿sí? Máximos que son menores y mínimos que son menores que los anteriores. ¿Cómo así que menores, Jay? Sí, porque recuerdan que acá pusimos la tabla de precios, ¿sí? Entonces decimos que desde acá va desde el 1 y esto va aumentando hacia arriba. 2, 3, 4 y el 1 es menor que el 4. Entonces vemos cómo estos niveles de precio van cada vez decreciendo, ¿sí? Estos máximos cada vez son más bajos que los anteriores, máximos más bajos que los anteriores. Lo mismo que los mínimos. Este mínimo estuvo en 3.5, este otro mínimo estuvo en 3.2, este mínimo estuvo en 2.5, este mínimo estuvo en 1.7, ¿ya? Entonces cada vez son más bajos. Y a esa secuencia de máximos y mínimos que van decreciendo, que van cayendo, se le conoce como tendencia bajista. ¿Ok? ¿Cómo medimos las tendencias, chicos? ¿Cómo medimos las tendencias? Normalmente, la tendencia bajista, nosotros la medimos desde los máximos, uniendo dos o más máximos. Así se mide la tendencia bajista. Entonces yo mido un máximo, lo comparo con el otro máximo y si va en decadencia, lo mismo que, digamos, bueno, los mínimos no tanto, pero si yo mido de 2 a 3 máximos y van en decadencia, yo puedo determinar que ya tengo una tendencia bajista, ¿sí? Ahí tenemos una tendencia bajista, ¿ya? Cuando la tendencia deja de ser bajista y cuando la tendencia deja de ser alcista. Esta tendencia bajista que tenemos acá dejaría de ser bajista cuando el precio empieza a crear máximos más altos que los anteriores, ¿ya? Es decir, que si este impulso que el precio hace aquí no llega hasta aquí, sino que viene y rompe acá, rompe este último máximo, entonces yo ya debo estar atento como trader. Estoy teniendo un quiebre de la tendencia. Así se le llama cuando la tendencia se pierde, ¿sí? Estoy teniendo un quiebre de la tendencia, ¿sí? Quiebre en la tendencia. Entonces, seguramente ustedes han escuchado o van a escuchar a muchos traders decir la tendencia quebró, ¿sí? La tendencia estaba, quebró a la baja o quebró al alza, etcétera. Es básicamente por eso, ¿sí? Un quiebre de la tendencia es cuando los precios, yo puedo tener una tendencia alcista, ¿sí? Una tendencia alcista, la tendencia llega a un nivel donde ya no me hace máximos más altos, mire que ya los máximos acá empiezan a ser iguales o menores, ¿sí? Ya los máximos no son más altos, ya el precio se quedó allí, ¿sí? En ese rango, pero luego los mínimos
¡pam! Se quebró la tendencia. ¿Por qué se quebró la tendencia? Porque este mínimo, ¿sí? Impulso, retroceso, o impulso, retroceso, impulso, porque este mínimo es más bajo que el anterior. Y decíamos que la tendencia alcista se caracteriza por tener mínimos cada vez más altos, mínimos, estos mínimos cada vez más altos que los anteriores, cada vez más altos, ¿sí? Pero si acá ya no siguen siendo más altos, sino que llegan a X nivel, a cierto nivel, y luego acá se rompen esos mínimos, pues entonces ya estamos teniendo un quiebre de tendencia. Y asimismo, en consecuencia, vamos a ver que me lo va a dar el precio acá, porque ya los máximos también van a empezar a decrecer. Estos máximos van a empezar a ser más bajos. Este máximo de aquí empieza a ser más bajito que este de acá y este más bajo que este de acá. Entonces, es así, chicos, como nosotros podemos empezar a interpretar los movimientos del mercado, las tendencias y sobre todo, la parte más importante acá de estas tendencias es lograr detectar cuando tenemos un máximo, ¿sí? Cuando tenemos un máximo y cuando tenemos un mínimo, ¿sí? Cuando hay un quiebre en medio de la tendencia, ¿ok? Básicamente eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver, y ahora vemos todo esto, lo vemos en el gráfico. Vamos a ver la última tendencia, porque son tres tipos de tendencia. Hemos visto tendencia alcista, hemos visto tendencia bajista, y ahora vamos a ver la tendencia lateral o rango. Este es el famoso rango. Claro, acá esto se ve hermoso, ¿no? Acá esto se ve hermoso, se ve a la perfección y difícilmente el mercado va a proyectar estos máximos y estos mínimos, así como lo estoy poniendo acá. Pero es de esta forma, chicos, como funciona el mercado, ¿sí? Es de esta forma como se mueve el mercado proyectando máximos y mínimos, ¿sí? Niveles máximos en los precios y mínimos también en los precios. Y va quebrando también esa cantidad de máximos y va quebrando esa cantidad de mínimo, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, sin más preámbulos, el rango básicamente es cuando el precio hace máximos y mínimos que no son mayores que los anteriores. Básicamente, en este caso, los máximos y los mínimos tienden a ser o a permanecer en el mismo nivel, ¿sí? Estos máximos y mínimos tienden a permanecer en el mismo nivel, ¿sí? Dentro de los mismos niveles, ¿sí? Es decir, que crean, no llegan a ser mayores que los anteriores ni menores que los anteriores o se pueden combinar, pero lo importante de estos máximos y estos mínimos es que los podemos encerrar, ¿sí? Encerrar con dos líneas horizontales. Y el precio normalmente va a pegar arriba, pegar abajo, pegar arriba, pegar abajo. Y son máximos y mínimos. Miren que no dejan de ser mínimos. ¿Por qué? Porque son la parte más baja, pero estos mínimos normalmente permanecen eh, eh, casi al mismo nivel, igual que los máximos, no me hace máximos mayores. ¿Ya? Hay otras ocasiones donde estos rangos no se van a presentar tan hermosos como los estoy dibujando, sino que estos rangos quizás se van a presentar de esta forma: impulso, retroceso, no toca acá la base, sube, no alcanza el máximo anterior, retroceso, en esta llega y hace un máximo mayor al anterior, pero luego llega y rompe también acá el mínimo, ¿sí? Pero básicamente es un movimiento que no tiene congruencia, ¿sí? Está rompiendo máximos y mínimos al alza, pero no se mueven de cierto nivel, ¿sí? Así que son unos máximos y mínimos ambiguos,
una cosa allí que no va a ningún lugar. Esto sucede muchas veces cuando el precio está quemando tiempo, ¿ok? Cuando el precio está quemando tiempo. Listo, chicos. Si hay alguna duda, recuerden levantar la mano y aclaramos dudas e inquietudes. Y quiero mostrarles también, quiero comentarles por acá, eh, bueno, por acá Edison Peñafiel escribe o vamos a darle la oportunidad que hable Edison. A ver, Edison. Listo, ahí puedes desmutearte si quieres. Ah, bueno, ya escribió Edison. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es congruencia? Edison, congruencia es cuando tú dices algo y haces eso que dices. Eso es congruencia para mí, ¿no? No sé si sea la definición correcta, pero eso es congruencia. Cuando tú eres congruente, tú dices y haces eso que dices. Cuando tú dices algo, tú dices, por ejemplo, no se debe robar y tú robas, no estás siendo congruente con lo que dices, ¿sí? Básicamente eso, ¿no? Entonces, si en algún momento solté ese término, me refería a eso, ¿no? Me refería a que si el mercado no tiene congruencia, esos máximos y esos mínimos, es que están proyectando unos falsos máximos, unos falsos mínimos, pero básicamente lo que está haciendo el precio es quemar tiempo, porque al fin y al cabo están dentro de unos niveles de máximos o mínimos, ¿ok? Bueno, vamos por último a ver los ciclos del mercado antes de lanzarnos a los gráficos y a mostrarles el famoso clímax, ¿ok? Vamos a ver, por acá tenemos estos ciclos del mercado, ¿sí? Entonces, sabemos que son tres las tendencias, los tipos de tendencias son tres, ¿sí? Y también nosotros vamos a tener tres ciclos del mercado, ¿sí? Normalmente. Tres son las tendencias y a esas tendencias normalmente ellas llevan, por decirlo así, para que se cumplan los ciclos del mercado, llevan casi que un orden, ¿sí? Y tres son los ciclos del mercado, conformados estos ciclos del mercado por las mismas tendencias. Entonces, la teoría del mercado dice que normalmente primero se inicia acumulando. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de mover el mercado? El mercado lo mueven los grandes bancos, ¿sí? Cualquier banquito no va moviendo, pero los bancos de los países, los bancos de, por ejemplo, la Reserva Federal, ¿sí? Esos mueven el mercado. Los fondos de inversión, los fondos, estos son los que mueven el mercado. Los fondos de pensiones y cesantías, grandes traders que tienen muchísimo capital, ¿sí? Todas estas organizaciones son las que al final en el mercado. Los profesionales les suelen llamar a menudo. Y estos profesionales, explicándolo de forma sencilla y detallada, estos profesionales básicamente compran, ¿sí? Ellos compran en ciertos niveles y realizan un proceso de acumulación. Ese proceso de acumulación básicamente no es otra cosa que mercado en rango, ¿sí? Entonces el profesional lo que hace es comprar aquí. Cuando ellos compran, normalmente los precios se elevan, ¿sí? Los precios suben, ¿sí? Incrementan un poco y luego ellos mismos también ejecutan ventas, ¿sí? Ventas, venden un poco de eso que compraron y los precios los tiran hacia abajo, ¿sí? Es una especie de manipulación que ellos tienen que hacer, ¿sí? De manera que ellos vuelven y compran acá, ¿sí? Venden un poco acá, ¿sí? El trader retail, todo el mundo se lanza en venta, ¿sí? Mientras ellos lo que están haciendo es comprar lo que los demás traders están vendiendo, ¿sí?
ellos compran aquí, ¿sí? El precio sube un poco, ellos mismos venden un poco para tenderle la carnada a los otros traders, el precio cae, cuando el precio cae ellos vuelven y compran y así sucesivamente. Cuando el trader profesional ya le ha comprado todo al trader retail, ¿sí? O a los traders retail, o ha comprado la mayoría, entonces, o ya esto hay una acumulación, como su nombre lo dice, una acumulación en compras, entonces el precio tiende a superarse, tiende a subir, ¿sí? Ya hay un quiebre. Ojo con esto, chicos, que esto lo acababa de explicar ahora. Ya hay un quiebre, logran ver la ruptura, el quiebre de la tendencia. Entonces, cuando hablamos de quiebre de tendencia, ténganlo siempre en cuenta, estamos hablando de que el precio hace o un máximo más alto que el anterior o un mínimo más bajo que el anterior. Eso es un quiebre. Aquí tenemos un quiebre en la tendencia, ¿sí? Tenemos un quiebre en la tendencia, ¿sí? Entonces, en ese quiebre ya empieza la tendencia alcista incluso. ¿Por qué? Porque ya empieza una sucesión de máximos que son mayores que los anteriores. ¿Sí ven? Lo que les explicaba ahora, ya los máximos empiezan a ser más altos que los anteriores. Entonces aquí tenemos un quiebre, el precio hace un impulso, ¿sí? Hace un retroceso, un nuevo impulso, ¿sí? Ya empezamos a tener unos máximos cada vez más altos que los anteriores, máximos cada vez más altos, máximos cada vez más altos y unos mínimos que son también cada vez más altos que los anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una tendencia alcista. Ya, esa es la definición de tendencia alcista. Y aquí es donde nace nuestro segundo o nuestro siguiente ciclo del mercado. El primer ciclo es la acumulación, ¿sí? Que es donde los traders normalmente están acumulando el capital. El segundo ciclo es la tendencia alcista. Después de que acaparan todo el capital, de todo bueno, capital en el caso de Forex, pero pueden ser también el material, ¿sí? O la materia prima en el caso del petróleo, en el caso de otras materias primas, ¿ok? Entonces, cuando el trader ya acaparó todo, los grandes traders, los profesionales, no tienen cómo esconderlo. Y al no tener cómo esconderlos, pues entonces el precio empieza a subir. El precio empieza a subir en automático, ¿sí? Es como si ustedes van, chicos, y se compran todo el vino que hay en el supermercado, ¿sí? O el vino, los que son de Europa, se compran todo el vino de Europa, así sea para meterlo en una bodega. Automáticamente escasea y la escasez produce carestía. Entonces tiende a subir el precio del vino porque va a haber más demanda, hay escasez en la oferta, en el ofrecimiento, ¿sí? Por lo tanto, el precio tiene que subir. Luego de que los precios de subir, y esta es una tendencia decente y sana, ¿sí? Es cuando los precios están subiendo, y luego de que los precios suben, ¿sí? Llega un punto que se cansa el precio de hacer máximos mayores que los anteriores y mínimos mayores que los anteriores. Y nótese lo que sucede aquí. El precio ya no puede hacer máximos más altos. Está haciendo impulsos y retrocesos, pero ni estos impulsos son más altos que los anteriores, ni los retrocesos llegan a ser tampoco más bajos que los anteriores. Entonces ¿qué se crea aquí? ¿Quién me dice? Rápido, rápido. ¿Quién me dice esto aquí? Sube y baja, un sube y baja. Los niveles son casi los mismos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver si lo premio.
se crea un rango, ¿sí? Se crea un rango, ¿sí? Una tendencia lateral. Perfecto, Ulises. Se crea una tendencia lateral, ¿ok? Y dentro de esa, que es la misma tendencia lateral que teníamos acá en la acumulación, ¿sí? Y básicamente acá en la distribución, los traders lo que hacen es vender. El trader siempre él vende aquí. Ellos, a pesar que compraron acá, aquí vendieron una parte, aseguraron beneficio. Acá vendieron otra partecita y aseguraron. Aquí vendieron otra. Acá vendieron otra. Y el trader retail cree que el movimiento todavía está y que hay que seguir comprando. Entonces ellos dicen to the moon y compran. Y acá las manos fuertes, ¿sí? Los traders profesionales están vendiendo to the moon y le siguen vendiendo porque ellos creen que esta tendencia va a ser para toda la vida e indefinida, ¿sí? Y al final, cuando ellos terminan de vender todo lo que compraron acá, se deshicieron aquí, aquí, aquí y acá, ya el trader retail no tiene la capacidad de sostener esas ventas y es donde el precio hace un quiebre. Grábense este nombre, quiebre es importante para que cuando estemos analizando el mercado estén pendientes de los quiebres. Y me acuerden a mí también, que a mí esos berracos a veces se me vuelan. Entonces, cuando el mercado hace quiebre, ¿sí? Ya esto me está marcando ¿qué? ¿Qué me marca un quiebre? Dígame, ¿quién me dice? ¿Qué me puede estar marcando un quiebre? ¿Un cambio de qué? Un cambio de tendencia, ¿sí? Cuando hay un quiebre, recordemos, nótese que acá en el pasado hubo un quiebre alcista y de hecho cambió el rango a una tendencia alcista. Aquí nótese que hay un quiebre bajista y se cambia este rango que hay acá, se cambia y se convierte en una tendencia bajista, donde los impulsos van a cambiar, ¿sí? El impulso es el movimiento más largo, ¿ok? Así que esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, igual acá en la caída, esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Y aquí, chicos, hasta aquí, nosotros en estos ciclos del mercado, básicamente lo que hemos visto es tres tipos de tendencia. Tendencia lateral, tendencia alcista, tendencia lateral, tendencia bajista y vuelve y repite el ciclo. Tendencia lateral, tendencia alcista, ¿sí? Y así sucesivamente se repite el ciclo. Eso es lo que el mercado permanece haciendo todo el tiempo. A veces nos enfocamos en mirar indicadores, nos enfocamos en mirar otras cosas, y si le prestáramos un poquito más de atención al precio, pues él nos diría, aunque a veces él tiene que trampear, ¿no? Él tiene que hacer unas trampas, tiene que establecer unas fallas, ¿sí? Y básicamente, pero a la larga, este es el movimiento que hace el precio. O va lateral, o te hace un movimiento alcista, la famosa tendencia alcista, o se pone lateral, o te hace la tendencia bajista. Entonces nosotros podemos definir también que cuando el precio se lateraliza, básicamente lo que está haciendo es o está acumulando o está distribuyendo. ¿Qué es eso de acumular? Cuando el trader compra, 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 está adquiriendo el material, la moneda, ¿sí? Cuando los grandes bancos compran Bitcoin, están comprando, comprando, comprando hasta que ya no pueden esconderlo y ¡buf! El precio sube, ¿ya? Entonces, y la distribución es cuando empiezan a deshacerse de a poquitico del material que tienen. Normalmente estos procesos de acumulación y distribución son los que los traders pasan la mayor parte del tiempo realizando y son los más duraderos. Ustedes van a ver que la mayor parte del tiempo, solo una tercera parte del tiempo, los precios están en tendencia, ¿sí? El mercado está en tendencia solo una tercera parte del tiempo. El resto del tiempo, el 70%, va a estar haciendo rango, quemando tiempo o va a estar distribuyendo.
¿ok? Para que tengamos eso bastante claro. Listo. Y ahora, como se los había prometido, vámonos al gráfico para no quemarle más tiempo aquí. Vámonos acá al gráfico y vamos a visualizar, les voy a mostrar un clímax, ¿sí? Les iba a, a enseñar otras cositas, pero antes de que se nos acabe el tiempo, les voy a mostrar, les voy a enseñar un clímax, ¿ok? Operación tipo clímax. ¿Qué es eso del clímax? ¿En qué consiste el clímax? Hay unos activos, seguramente ustedes los conocen, AXS, por ejemplo, es una. Yo les hablaba ahora acerca de AXS, acerca de las criptomonedas y de los juegos NFT. Los juegos NFT, si ustedes los miran en semanal, ¿sí? Todos tienen este tipo de movimientos. Un movimiento tipo clímax, un movimiento tipo clímax es un movimiento que realiza el precio donde sube como palma y después baja como coco, ¿sí? Ese es el movimiento tipo clímax. Los precios no se pueden mover eh, al alza indefinidamente. Tiene que, nadie en el mundo tiene dinero ilimitado. El dinero es limitado, ¿sí? Usted puede comprar una cripto o crear una criptomoneda y tener mucho dinero, inyectarle, 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 inyectarle y hacerla crecer. Y de verlo crecer, mucha gente va a querer también inyectar, inyectar, inyectar. Pero va a haber un punto que así nadie sacara dinero, el precio crecerá muchísimo, pero cuando ya el precio está tan alto y no hay quien más logre inyectar, quien más pueda inyectar, el precio al final se va a caer porque la gente dice, ya no sube más de aquí, ya tengo que ejecutar mis beneficios. Vamos a vender. El primero vende, el precio cae, el segundo vende, el precio cae, y el que más dinero tiene invertido es el que más rápido tiene que moverse para vender, ¿sí? Y de forma que esto es lo que sucede. Entonces, con los juegos NFT, hay un juego que se llama AXS, que tuvo un creciente movimiento por allá en 2021, ¿sí? En 2021, a mediados de 2021, salió una noticia que este juego pagaba por jugar y se creó un boom y empezó todo el mundo a comprar el Axie Infinity, que era el juego como tal, y esta era la criptomoneda que lo respaldaba y no sé qué, ¿sí? Y empezaron los precios a subir de forma vertical, parados, ¿sí? Esto parece una pared, ¿sí? Esto es aquí los tenemos por semana incluso, ¿ya? En vuelta de no sé cuántas semanas alcanzó un pico, miren que parece un arbolito de Navidad, ¿sí? Movimiento alcista, después ya estas buenas noticias que hicieron subir al precio, ¿sí? Luego quienes compraron, los CEOs de la compañía, llega y empiezan a vender. Ellos le venden a las manos fuertes acá en la cima, ¿sí? Por cuando ellos ven que ya el precio no tiene para dónde ir, son los que tienen que buscar sacar su capital. Aquí los pobres retails son los que quedan dentro, ¿sí? El precio luego viene y cae, ¿sí? Y de hecho cae en muchas ocasiones al mismo nivel o por debajo del nivel que empezó a cotizar. Nótese que él inició a cotizar sobre este nivel, sobre esta zona, el mismo nivel ha venido a buscar después de un par de años, ¿sí? Ya acá empezó a oler feo, ya acá sacaron que era que se habían robado unos dineros, aquí sacaron un hackeo, un presunto hackeo y todo eso, ¿sí? Con necesidad de así funciona, ¿ya? Entonces ustedes pueden analizarlo en cualquier otra cantidad de activos y se presenta de esa manera. Así que cuando ustedes vean una tendencia de este tipo, normalmente es una noticia que es muy buena, ¿sí? Pero de igual manera se descuenta, ¿ya? Ese es el famoso clima, para que lo tengan
bien presente. Ahora, en este mismo activo vamos a bajarnos ya de temporalidad, vámonos a 3H, y vamos a lograr identificar algún tipo de tendencia, ¿sí? Algún tipo de tendencia o algunas tendencias. Por ejemplo, aquí yo podría identificar de algún modo si nosotros unimos los dos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son los mínimos? Decíamos que los mínimos son la parte más baja de los precios, la parte más baja, ¿sí? Esto es un mínimo, porque el precio hizo así, cayó, subió, alcanzó un máximo igual al anterior, un máximo igual al anterior y cayó. Cuando el precio hace dos máximos que son iguales, idénticos, es allí donde empieza a ver o a dar lugar a ciertas figuras chartistas, tales como el doble techo. Por ejemplo, aquí hay un doble techo, ¿sí? Y ya pues hay que tener una información para aprovechar ese doble techo. En mi caso, con mis patrones propios, el famoso M2, entraría con un M2 vendedor, me iría con FIBO y este sería el recorrido a tomar, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente es eso, chicos. Aquí tenemos igual, si unimos los mínimos, que es lo que nosotros debemos hacer, para una tendencia alcista, debemos unir dos o más mínimos. Aquí, por ejemplo, hay dos mínimos unidos. Entonces, ¿qué estoy haciendo con estos dos mínimos? ¿Sí? Que normalmente a mí me encanta tomarlo desde desde los cierres de vela, ¿sí? Pero también se puede tomar desde de las mechas. Ya eso lo veremos en próximas clases. ¿Sí? Y aquí tenemos un mínimo, otro mínimo que está más alto que el anterior. Y mire que a partir de aquí tengo impulsos, retrocesos, impulsos, ¿sí? Posibles retrocesos. Esos retrocesos puedo esperar incluso a que lleguen a este nivel. Y si llegan acá, pues lo que voy a tomar es una compra para el nuevo impulso, ¿sí? Que es básicamente lo que me ofrece el análisis técnico tradicional. Si nosotros unimos de pronto este máximo de acá con este máximo más bajo, ¿sí? Ya sea en las mechas o ya sea aquí en los cuerpos, en la base de los cuerpos, tenemos también, estamos con unir dos máximos, estamos definiendo la tendencia. Mire, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Bueno, aquí hay un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Qué tengo aquí? Una tendencia bajista. Con dos máximos lo puedo detectar inicialmente. ¿Por qué? Porque estos máximos son menores que los anteriores, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, la tendencia alcista la detectamos uniendo dos mínimos y la tendencia bajista la detectamos uniendo dos máximos, para que tengamos eso en cuenta, ¿ok? La tendencia lateral, vamos a buscar algo lateral por aquí. Vamos a buscar lateral, como cuando el precio se queda analizando. Aquí, por ejemplo, tenemos algo lateral, ¿sí? Aquí tenemos algo lateral. En este rango que acabo de encerrar, el precio se movió arriba, se movió abajo, pero nunca fue más allá. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que rompió. Recuerden que hay un cambio de tendencia cuando hay una ruptura. Bueno, chicos, espero que hasta acá hayan logrado aprender muchísimo, ¿sí? De esta clase del día de hoy. Espero que hayan logrado aprender muchísimo y les haya encantado la clase de hoy. Recuerden que tenemos el canal VIP, básicamente estas clases vienen de allí, del canal VIP, y actualmente las estoy compartiendo, ¿sí? Con el resto, ¿no? Entonces, clases, canal VIP, canal donde se envían señales de trading, donde estamos compartiendo educación, trading en vivo, etcétera. Así que los animo, chicos, para que se unan al VIP. Si tienen alguna duda, alguna inquietud,
no duden en contactarme, ustedes tienen cómo contactarme y con gusto los vamos a añadir a estas secciones y a todos los beneficios que conlleva el VIP. No me queda más que decirles que Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.